Bien, somos disciplinados, entonces lo que hicimos ayer fue una asamblea para concretar pues, toda la información que se nos solicitaba en los formularios y de alguna manera pues, en la charla que os voy a dar ahora, que va a ser muy importante. Bien, siguiendo los formularios, en cuanto a la estrategia política, los puntos fuertes que hemos detectado, que yo creo que ya viene dicho por todos o por la mayoría de los compañeros, es el apoyo a Revilla, incluir la estrategia de detalle económico, macroeconómico y marco jurídico en el programa, que ha sido muy alabado. Luego nos ha parecido importante traer gente pues, como Jesús Montero o como Julio Revuelta a los actos, que lo hemos considerado muy positivo. Los puntos más fuertes que hemos considerado de la campaña ha sido el trabajo que hemos hecho de calle. Creo que quedó al final un lema que era menos meeting y más calle, por muchas cuestiones. Los globos, los actos al aire libre, la diversificación que hemos hecho de los actos, estar cerca de la gente, creemos que eso se rentabiliza en votos. El tema de los mítines queda un poquito más en tela de juicio si realmente se saca partido o no. Uno de los puntos fuertes, y veo que me voy a extender, es el tema de la campaña, se nos pedía desde estatal, el tema de la campaña, de los debates en las máquinas de café, todo ese trabajo que podemos hacer de hacernos visibles, nosotros individualmente y gente que somos, podemos demostrar que somos gente responsable y que somos de Podemos para dar una buena imagen. Eso consideramos que era parte de una campaña menos tradicional y de mayor rentabilidad en votos. Bien, puntos débiles. Lo del buzoneo es un clamor, sin duda pasada, por dos razones. Uno, porque ese trabajo no es visible. Nosotros mientras estamos buzoneando no se ve que somos de Podemos porque generalmente lo hacemos de noche. Quema muchísimo, cansa muchísimo y lo que tenemos que hacer es estar en la calle, ¿vale? Y por otro lado, el tema que se me acaba de ir, de la improvisación. Si se dice que no se buzonea y luego se buzonea, a mitad de la organización nos estáis rompiendo los esquemas. Eso no puede ser. Teníamos organizado una serie de actividades que se han interrumpido porque hay que buzonear. Bien. Cosas que hemos comentado como débiles, que ha sido una improvisación en materia de organización bastante sistematizada, ¿no? Bastante sistémica. Bien. Iré desarrollando. En áreas de mejora, creemos que tendríamos que hacer menos actos y esos actos que sean bastante de mayor calidad, es decir, calidad frente a cantidad. Creemos que los actos minoritarios, los actos que hacemos un poquito a granel en algunos de los municipios, pues restan más, es más posible que resten votos a que sumen. Entonces, eso deberíamos tenerlo en cuenta, sobre todo porque, algunos de los actos son un poquito forzados, un poquito improvisados y creemos que igual la imagen que se da de Podemos pues no es la adecuada, no es lo suficientemente robusta. Bien, hacer política local también, cada acto, hacemos actos locales, pero sin embargo estamos enviando el mismo mensaje de siempre. Quizás tendríamos que incluir o vincular nuestro programa o nuestras propuestas a la gente de Piélagos, en nuestro caso, que está cerca a vernos. Eso sería muy interesante, ¿no? Les hace sentir partícipes de todo el proceso. Bien, en líneas generales, optimizar los recursos y los actos, ¿no? Los actos por el restan y algo muy importante es que queríamos destacar, en el subrayado Fronte 71, Times New Roman, sería que los acuerdos están para cumplirlos y esto quiero hacer una crítica, queremos hacer una crítica a la organización por algo que sucedió. Cronológicamente hubo una reunión de organización en Santander en la que se nos pidió que todas las propuestas que allí surgieron y las que surgieran en los círculos pues se sometieran a debate para una posterior reunión en Castro. Algunos de vosotros lo recordaréis. Bien, nosotros somos disciplinados y lo llevamos a cabo. ¿Qué nos gustaba de lo que se había hablado en Santander y qué podíamos llevar a Castro, qué podíamos aportar? Esto se cumple, llegamos hasta Castro, parece que sí, que se pueden llevar estas cosas a cabo y decidimos en el círculo de Piélagos hacer
un acto conjunto con lo que llamamos el arco de la bahía, que puede ser Bezana, Astillero, Camato, etc., ¿no? Bien, acordamos esto, en el momento de echarlo a andar, llegamos a una reunión, estos círculos, y ya había información que tenían algunos compañeros de otros círculos que otros no teníamos. Decisiones que se habían tomado organizativamente que dejaban de alguna manera obsoleta la información que teníamos nosotros. Eso es un problema de comunicación gravísimo. Eso hay que cuidarlo muchísimo. Nosotros acordamos que como no nos considerábamos piélagos competentes como para hacer un acto potente, que entre todos estos círculos apoyáramos uno solo, el Camargo, porque considerábamos que el núcleo de población estaba más unido, era más interesante y que allí se podía hacer un buen acto. Bueno, la siguiente semana nos encontramos con que Piélagos organizaba un acto. Es inaceptable. Eso, si en asamblea Piélagos dice que no puede montar un acto porque no tiene recursos humanos para llevarlo a cabo, por favor que se respete organizativamente. Eso es muy importante. Los círculos estamos para aportar, somos más valiosos. Eso era lo que tiene que ver en fuentes de detalles. Bien. En materia de organización de campaña, lo hemos llamado así un poco de broma desorganización de campaña, ¿vale? Así nos hacemos todos una idea de cuál es la impresión que tenemos. No se sabía el material que teníamos disponible, no sabíamos cómo conseguirlo, no sabíamos a qué hora estaba la sede abierta y si iba a haber alguien o no iba a haber alguien. No sabíamos quién era responsable de cada área organizativa, a quién podíamos acudir. Algo que nos parece un poco mal, quemamos todas las naves en los primeros actos. Si tenemos material para 10 actos, lo que no podemos hacer es ventilarlo en los 2 o 3 primeros. A Piélagos no nos llegó pegatinas, algunos de los artículos que pueden tener gancho, nosotros nos quedamos con las manos vacías, ¿vale? O sea, algunos de los actos que se han organizado, entonces sería una cuestión ya de dividir, ¿no? Vale. La cartelería, hemos convenido que se veía mal, ¿vale? Esto es con todo nuestro cariño. La próxima vez que hagamos carteles tenemos que ver que sean funcionales porque había texto que no se podía leer. ¿Vale? Bien, algo muy importante en materia de organización. Parece fundamental que cuando vamos a organizar algo tenemos un listado de tareas por un lado y por otro lado un listado de recursos, tanto humanos como económicos como materiales. Esto sería importante que la próxima vez que llevemos a cabo una organización de este tipo, pues lo tengamos en cuenta. ¿Qué tareas tenemos? ¿Qué hay que hacer? Y, muy importante, ¿quién se compromete a hacer esto? Porque se lanzan tareas y se quedan en el aire, ¿vale? Eso es muy importante. Eso por un lado, y luego por otro lado, competencias. Tiene que haber una estructura jerárquica de gente que, digamos, que tome decisiones o que de alguna manera sea capaz de decirte, este material lo tienes aquí, este recurso, lo que sea que necesites lo tienes allá y que sea visible para todos, que podamos recurrir a estas personas en el momento que lo necesitemos, porque hemos dado muchísimos palos de cielo, ¿de acuerdo? Perdón. Bien. En materia de comunicación interna, las 2 palabras más espontáneas que salieron fueron caótica y muy deficiente, así que llega el momento del tirón de orejas. Ya he esbozado un poquito, ¿no? Os hemos comentado que no somos mera mano de obra. Sí que en materia de comunicación, 2 problemas muy graves. El tema que se ha comentado del ruido interno justo antes de que empiece la campaña es inaceptable. A todas por una cuestión de motivación. Hay que ser suficientemente responsables como para saber que si tienes un montón de gente que está trabajando románticamente y les pones palos en las ruedas justo antes de que empiece la campaña, a muchos nos daban ganas de retirarnos antes de empezar. Por favor, eso... Supongo que para todos aquellos que han tirado pese a la adversidad, ¿no? Bien, eso por un lado. Sí que nos hubiera gustado, y lo comentamos, nos hubiera gustado saber cómo se confeccionaban las listas. No para meter mano ni para molestar, pero que se nos cuenten cosas, ¿no? Eso era muy importante. Hemos considerado que había descoordinación y que no había comunicación interna.
Antes comentaba el tema de la organización de los actos de Piélagos, etc., o del acto de Piélagos, etc. Tenemos muchos chats, tenemos muchos canales de comunicación, muchos foros, se toman decisiones paralelas y muchas veces contradictorias. Eso tampoco es aceptable, ¿de acuerdo? Bien, en materia de chats, y es algo que hemos estado viviendo y bueno, igual tiene que ver un poquito con esta tarde, pero una pincelada. No podemos utilizar los chats para debates de tipo salvamento, ¿de acuerdo? Nos quemamos. El impacto en los medios lo consideramos muy positivo, hemos participado en todos los foros, dar las gracias a la gente de redes que, bueno, que nos ha hecho muy visibles. Y luego, pues son una cosilla más, y esta muy breve, que bueno, es un poquito un rayo de luz, ¿no? Entre tanto un marrón, porque Piélagos pega amigos, pero lo hace como una flor, claro que sí. Es que el día 6 de febrero queremos organizar una comida de un año que llevamos ya. Entonces estáis todos invitados, cada uno paga lo suyo.